Gracias por acompañarnos una vez más en este encuentro que tenemos estudiando las Sagradas Escrituras y tenemos que seguir entonces con este proceso de aprendizaje de los mandamientos. Vamos a ver a continuación el cuarto mandamiento, el cual le hemos puesto por título Acuérdate del día de reposo. Pero antes de hacerlo vamos a dirigirnos a Dios en oración. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, por estar juntos una vez más, por acompañarnos en este tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras. Señor, hemos iniciado hace unas semanas este estudio de los 10 mandamientos. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos llene nuestra mente y nuestro corazón del entendimiento que solamente tú nos puedes dar a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que algunos de los temas que estamos tocando ha traído controversia, ha traído dificultad al enseñarlo hay algunos que lo miran de una manera y que otros lo miran de otra manera, pero nosotros queremos, Señor, que tu palabra eh, nos hable con claridad. El Espíritu Santo tiene esa facilidad de hacernos entender todas las cosas. Nos ponemos en tus manos. Queremos, Señor, que apartes este tiempo de toda interferencia o cualquier cosa que nos pueda desviar de concentrarnos exclusivamente en la palabra tuya. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por el privilegio enorme que tenemos de estar juntos y queremos honrar y bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Acuérdate del día de reposo. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, encontramos este cuarto mandamiento donde la palabra de Dios nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo, el día de reposo y lo santificó. Bueno, este mandamiento ha causado mucha dificultad de interpretación entre los cristianos. Y quisiera comenzar diciendo que el día de reposo nunca fue creado como un día de restricción, sino como un día en el cual podamos pensar en la obra realizada por Dios y adorarle a Él. Pero vamos a tratar de descifrarlo, vamos a tratar de abrirlo, vamos a tratar de sacar las expresiones y entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos o qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar en esta oportunidad. Y vamos a ver la primera expresión que aparece allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El mandamiento es el de respetar el día de reposo, el día sábado, como un día de descanso. Estoy refiriéndome a el tiempo en el cual el mandamiento fue escrito, como un día de descanso donde no hacemos o no podemos hacer obra alguna. Este reposo era para todo Israel, tanto para el hijo como para el siervo, como para el extranjero, aún para las bestias. Y si bien este es un principio importante, puede ser muy fácilmente ignorado. Aquí Dios esencialmente declaró que toda la humanidad está bajo los mismos derechos. Hombres, mujeres, esclavos, extranjeros, tenían el mismo derecho a un día de reposo como cualquier hombre libre israelita. Este es sin duda un concepto radical en el mundo antiguo. Pero después dice, para santificarlo. Dios mandó a Israel y a toda la humanidad de que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas, un tiempo apartado para reposar. Ahora bien, el pueblo judío
dentro de sus tradiciones, guardaba celosamente lo que ellos podían y no podían hacer en el día de reposo. Y ellos consideraban que esa era la manera de santificarlo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículos 1 al 8, vamos a buscarlo, Evangelio de Mateo, capítulo 12, Mateo 12, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios así. Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, nos encontramos con Jesús argumentando con los fariseos justamente en relación con el día de reposo. Según los fariseos, este acto era absolutamente ilegal por parte de los discípulos, pues envolvía el quebrantamiento del día de reposo. Y es evidente, por lo que leemos en el versículo 5 de Mateo 12, que la ley del día de reposo no implicaba descanso absoluto, ya que los sacerdotes, de acuerdo con Números capítulo 28, versículos 9 y 10, tenían que trabajar para Dios en el templo, sirviendo al pueblo, y está claro que los sacerdotes no eran culpables del trabajo que ellos tenían que hacer el día sábado. Tampoco los discípulos de Cristo lo eran por cortar espigas, porque estaban trabajando para Cristo, que era mayor que el templo, porque era Dios encarnado. Y es esto lo que precisamente dice Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8. Ahora, déjenme mostrarles algo. En los hogares judíos que guardan esto, inclusive hasta el día de hoy, uno no puede encender la luz, no puede encender una estufa, no puede mover un interruptor, o no puede hacer absolutamente nada. Está prohibido hacer cosas en el día de reposo. Inclusive no se puede manejar más que a cierta distancia o hacer llamadas telefónicas. Está prohibido. Todas las actividades están cuidadosamente reguladas por tradiciones que buscan observar la ley con exactitud. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Dios estableció el patrón del día de reposo al inicio de la creación, cuando Él descansó de su obra en el 7º día, como dice Génesis capítulo 2, versículo 3. Ahora bien, cuando Dios les dijo que se acordaran del día de reposo, Él les dijo que recordaran el reposo. Y el término Sabbat, o el término reposo, se deriva del verbo hebreo descansar o cesar de trabajar. Y el propósito más importante del día de reposo era el de servir de guía al reposo que tenemos en Jesús. Como todo en la Biblia,
todo en la Biblia, entendemos que este mandamiento está contenido dentro de una perspectiva general de las Sagradas Escrituras. Entonces, con este entendimiento, vemos que hay un sentido real en el cual Jesús cumplió el propósito y plan de Dios de reposo para nosotros y en nosotros. Fíjense, voy a buscar en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 9 al 11, donde dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículos 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, Jesús es nuestro reposo. Cuando recordamos su obra completada, nos acordamos del día de reposo, recordamos el reposo. Por lo tanto, la Escritura entera deja en claro que en el nuevo pacto nadie está obligado a guardar el día de reposo. Déjenme mostrarles esto porque es muy importante. Vamos a buscar la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos, déjenme ver, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, repito esto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y otro pasaje está en Gálatas, capítulo 4, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, verso 9, donde dice la palabra de Dios, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y en el capítulo 4, versículo 10, lo voy a volver a leer porque para mí es muy importante, donde dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo nos está diciendo, y les está diciendo a los hermanos allí en Galacia, a los cristianos, que estaban muy ligados a observar las semanas, observar los días, observar los meses. Y realmente esto no es lo fundamental del día de reposo. El reposo es saber que no debemos de trabajar para salvarnos, sino que nuestra salvación está completada en Jesús. Eso es lo que está diciendo aquí Hebreos capítulo 4. Nuestra salvación está completa en Jesucristo. El día de reposo mandado aquí y observado por Israel era una sombra de las cosas que iban a venir. En el nuevo pacto que hizo Dios con el hombre, en la persona de Jesucristo, no aparece la idea del día de reposo, ¿ok? Sino que es una sombra de las cosas que iban a venir. Algunos cristianos son muy dogmáticos en cuanto a guardar el sábado como el día de reposo en oposición al domingo. Pero ya que somos libres de tener a todos los días de la semana como dados de la mano de Dios, no hay diferencia. Pero de alguna manera, el domingo
es más apropiado para guardar el día de reposo o el día del Señor. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque fue el día en que Jesús se levantó de la muerte. Fíjense, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 9. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y luego se encontró con los discípulos. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 19. A ver. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Entonces fue el día que los cristianos también, después de la resurrección del Señor, comenzaron a tener compañerismo, comenzaron a reunirse. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 7, donde la palabra de Dios nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y también tenemos otro pasaje más que aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 2, donde la palabra de Dios dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta es una indicación clara que los primeros cristianos, a partir del día de la resurrección del Señor Jesucristo, comenzaron a reunirse, ya no el día sábado, sino el primer día de la semana. Por eso mismo la iglesia no es que haya cambiado el día de reposo del sábado al domingo, sino que encontramos en la Escritura que la iglesia primitiva, los hermanos que se reunían en aquel tiempo, lo empezaron a hacer el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El día domingo. Entonces, bajo la ley, el hombre trabajó hacia el reposo de Dios. Pero después de la obra terminada de Jesús en la cruz, el creyente entra al reposo. Y de ese reposo sale hacia la obra preparada por Dios. Quiere decir entonces que nos reunimos el primer día de la semana, alabamos, bendecimos, glorificamos el nombre de Dios, pero también es un día para trabajar. No es un día de esparcimiento, es un día para recordar a nuestro Dios, es un día para recordar su obra en la cruz del Calvario, es un día para recordar lo que Él hizo por nosotros, pero también es un día para poder mostrar al mundo la obra de Jesucristo, que por nosotros fue llevada adelante en la cruz del Calvario. Quiere decir entonces que es un día donde podemos hacer la obra para Dios, ¿verdad? Pero también se nos manda a trabajar 6 días. Clark explica en uno de sus comentarios, dice: aquel que deja pasar el tiempo en los 6 días es igual de culpable a la vista de Dios como aquel que trabaja en el 7º día. Y muchos cristianos deberían de dar más de su tiempo de esparcimiento para la obra de Dios.
Hay muchos cristianos que cuando llega el domingo son de mediodía. Vienen a la iglesia por la mañana y se van al mediodía y ya se desaparecen y tienen una tarde de esparcimiento. Y no digo que esté mal, ni estoy en el terreno del juicio, pero pienso que muchos cristianos deberían de tener una manera deliberada de servir a Dios, con propósito para extender el reino de Jesucristo. Y qué mejor entonces que ese primer día de la semana que hemos apartado para alabar, bendecir y glorificar el nombre de Dios. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Espíritu Santo por aclararnos el concepto. Y deseo de todo corazón que este tema sea de mucha bendición para cada uno de ustedes.